la fecha. Hoy es 8/6. Sistema respiratorio. Bueno, yo acá les hice el esquema del sistema respiratorio. Bien, el sistema respiratorio principalmente está formado por las vías respiratorias. Estas son, vamos a empezar acá, ¿sí? Las fosas nasales son las primeras vías respiratorias por donde ingresa el oxígeno. Ingresa el oxígeno, ¿sí? O2 les puse. Sigue por la faringe, esta zona de acá es la faringe, luego pasa, ¿sí?, por la laringe, ingresa a la tráquea, que es este tubo que tiene como anillos, se llaman anillos de cartílago, y luego al final de la tráquea se abre esta misma en dos bronquios, uno que va a cada pulmón. Entonces el oxígeno empieza a circular por todos los bronquios, que en realidad yo les hice de un lado solo. De acá los bronquios, una vez que ingresan a los pulmones, se empiezan a abrir en ramitas más pequeñas que se llaman bronquíolos, ¿sí? Por lo tanto, diríamos que el primer lugar y por donde ingresa el oxígeno es las fosas nasales, luego sigue a la faringe. De la faringe recordemos que la habíamos visto en sistema digestivo. ¿Por qué? Porque la faringe tiene doble función, respiratoria y digestiva. Por ejemplo, para que ustedes sepan, tenemos que por detrás, ¿sí?, de lo que vendría a ser la laringe, sigue circulando, o hay un tubo que es el esófago, que pertenece justamente al sistema digestivo. Por eso es que yo les decía que la faringe tiene doble función. Sigo. De la faringe pasamos a la laringe. La laringe tiene como si fuera, es así, es un tubo que tiene una tapita, ¿sí? Por acá ingresaría el oxígeno que viene de la faringe, ¿sí? Esa tapita se cierra cuando nosotros estamos comiendo, ¿sí? Por eso tenemos que tratar de, mientras comemos no hablamos, porque esa tapita, que es la glotis y la epiglotis, se puede quedar abierta y que pase la comida, entonces nos ahogamos. Porque lo que tiende a hacer la faringe es a inflamarse cuando ingresa algún tipo de comida, para que no pase a los pulmones, ¿sí? Entonces es una forma de defensa que tenemos. Bueno, ahora dijimos faringe, fosas nasales, faringe, laringe. Luego seguimos a una parte que tiene así anillos de cartílago, es para que se pueda expandir un poquito cuando ingresa el oxígeno, porque siempre el oxígeno ingresa con presión. Cuando nosotros inspiramos, ¿qué hacemos? Está ingresando con presión el oxígeno. Ahora, después tenemos, dijimos, la tráquea. Y la tráquea luego se abre en dos, que son los bronquios. ¿Sí? Ahora, todo eso es vías respiratorias, que serían todas las vías respiratorias superiores, ¿sí?, antes de ingresar al pulmón. Después tenemos los pulmones, que son dos, ¿sí? Por eso los bronquios van uno a cada pulmón. Y dentro de los pulmones tenemos los bronquíolos y los árboles alveolares. ¿Sí? Ahora, dentro de los árboles alveolares, que vendrían a ser estos que yo les marqué acá, que son el final del bronquíolo, dentro de ellos tenemos, si yo hago uno de estos arbolitos, que vendría a ser, venimos del bronquíolo,
y empieza a formar tipo árbol, así como lo ven ustedes. Dentro se encuentran como si fueran unas estructuras tipo bolsita que se llenan de aire, que se llaman alvéolos. O sea que estos que están acá son los alvéolos, que es donde debe ingresar el oxígeno o donde debe llegar el aire para que ocurra lo que se llama hematosis, que es el intercambio de gases. Oxígeno que ingresa y de allí pasa a la sangre. ¿Por qué? Porque estos árboles alveolares están rodeados de capilares. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué son los capilares? Los capilares son vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que cuando vimos sistema circulatorio veíamos que lo más pequeño o los vasos sanguíneos más pequeños son los capilares? Teníamos las arterias, las venas y los capilares. Bueno, los más pequeños vendrían a ser donde están en los lugares más minuciosos, podemos decir, como son los pulmones, que son lugares muy pequeños. Están los capilares. ¿Para qué? Porque justamente los capilares tienen una membrana que permite que pase el oxígeno y directamente vaya a la sangre. ¿Para qué servía el oxígeno? ¿Por qué necesitamos incorporar oxígeno? La idea es que el oxígeno llegue a cada una de las células de nuestro cuerpo y comience, ¿no?, la degradación de los nutrientes que ingresaron a través del sistema digestivo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Yo acá les voy a hacer con otro colorcito, ¿sí?, diferente, como para que ustedes diferencien bien lo que es el oxígeno de lo que es el dióxido de carbono, que es desecho. Llegamos hasta acá. Yo acá les hice todo el recorrido del oxígeno. Viene así, todo por acá, llega a los árboles alveolares, ocurre la hematosis, que vendría a ser el intercambio de gases. ¿Qué gases se intercambian? Ingresa oxígeno, pasa a la sangre, sale dióxido de carbono que venía de todo el cuerpo y sale al exterior. O sea, ¿cómo sale al exterior? Volviendo por el mismo recorrido. Vuelve nuevamente por los bronquíolos, sigue a los bronquios, tráquea, laringe, faringe y fosas nasales. Lo que sale es CO2, dióxido de carbono. Acá se los voy a poner para que les quede. O2 significa oxígeno. ¿Sí? Son 2 átomos de oxígeno y una molécula de oxígeno. ¿Sí? Entonces, quise decir, 2 átomos de oxígeno son una molécula de oxígeno. Ahora, se los voy a hacer del otro color que veía. CO2 significa dióxido de carbono. De carbono. Acá es un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno forman una molécula de dióxido de carbono. Ahora, obviamente que dentro de nuestro cuerpo se manejan un montón de moléculas, pero bueno, yo solamente les estoy explicando cómo ingresa el oxígeno y cómo el dióxido de carbono. Recordemos que acá, ¿sí?, en los árboles alveolares, dentro de los alvéolos, que son como una especie de bolsita, ¿sí?, que está formado por tejido conectivo, una especie de tejido que lo que permite es que se expanda. Pero justamente dentro del alvéolo hay unas células. Les voy a hacer el dibujo del alvéolo un poquito más grande. Saco la bolsita esta que está acá, miren, esto que está acá, lo paso acá. Estas bolsitas tienen todas unas células que se llaman neumocitos. Por eso, ¿vieron cuando nos enfermamos? Si se enferman esas células, si una bacteria agarra esas células, se genera la neumonía, ¿sí? Entonces, ustedes tienen estas células, lo que hacen es liberar una especie de líquido, ¿sí?, que lo que hace es, cuando ingresa el oxígeno, evita que el alvéolo colapse, o sea, que se rompa, que explote. Porque lo que hace el alvéolo es comenzar a inflarse, ¿sí? Entonces, estas células lo que hacen es como una especie de presión para que no, la presión de oxígeno, ¿sí?, no haga que este alvéolo se rompa, ¿sí?, y que por lo tanto todo el pulmón colapse. Bueno, entonces, acá es donde va a ingresar el oxígeno, pasa a los vasos sanguíneos, que yo acá se los quería mostrar. Por ejemplo, acá tengo el sistema circulatorio. Acá vendría a ser donde están los pulmones, ¿ven? A esta misma altura.
Esto es la caja torácica o también llamado tórax. Entonces, estos vendrían a ser los capilares que estarían formando o recubriendo o dentro del pulmón. Entonces ahí es donde ocurre ese intercambio que yo les digo. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. ¿Cuándo ocurre esto? Va a ocurrir durante la inspiración y expiración. ¿Qué es la inspiración? La inspiración vendría a ser cuando nosotros ingresamos oxígeno. O sea, lo que hacemos en la inspiración es hacer, con las fosas nasales ingresa el oxígeno. Hay más presión afuera de oxígeno que adentro. Por eso yo hago una fuerza con las fosas nasales y también con mi tórax para que ingrese el oxígeno. ¿Sí? Eso se llama inspiración. Entra el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Acá, esto vendría a ser la caja torácica, ¿no? Entonces, debajo de la caja torácica, separando el tórax del abdomen, ¿sí? Tenemos un músculo que se llama diafragma, que actúa directamente en la respiración, o sea, en la inspiración e expiración. Cuando nosotros inhalamos, o sea, inspiramos, inhalación y inspiración son lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros inspiramos, lo que va a suceder es que el oxígeno ingresa. ¿Pero qué va a pasar? La caja torácica lo que hace es, se expande y sube y se adelanta. Cuando nosotros inspiramos, el diafragma se contrae y baja. ¿Sí? Yo acá es una flecha, ¿no? Entonces cuando inspiramos se contrae y baja. Y cuando expiramos, o sea, liberamos el aire, tratamos de liberar todo el aire que sale de óxido de carbono, el diafragma se relaja y sube. ¿Sí? Y el tórax vuelve a su tamaño original, ¿sí? Y permite, ¿no?, que el aire salga. ¿Cómo hace para que el aire salga? Siempre necesitamos presión, entonces va a haber más presión acá en los alvéolos que afuera. ¿Sí? Entonces, desde adentro se hace presión para que el dióxido de carbono pueda salir. ¿Sí? Eso es mecánica respiratoria, la inspiración y la expiración. Y lo que yo les explicaba acá es intercambio gaseoso, que vendría a ser la hematosis. ¿Sí? Esto es lo referente al sistema respiratorio en cuanto a toda su funcionalidad y en cuanto a sus partes. Ahora, ya habíamos justamente hablado un poquito de qué pasaba con las células de acá del alvéolo, ¿sí? Podemos ir viendo diferentes enfermedades o problemáticas que puede llegar a tener el sistema respiratorio en cuanto a la alimentación. Sí, bueno, una de las problemáticas que yo le comentaba era poder ahogarse cuando estamos comiendo, porque siempre que uno está comiendo trata de no estar hablando o no hay que hablar para que la comida no pase hacia el esófago, que justo está por detrás de la laringe, perdón. Entonces, esa es una de las problemáticas que podemos llegar a tener. Después, otra de las cosas con respecto a lo que nosotros ingresamos, que se pueden ingresar, la realidad es que para que el sistema respiratorio pueda llegar a tener alguna problemática, también diferentes intoxicaciones que ocurren, ¿sí?, a nuestro alrededor también, y que son gases, pueden ingresar a nuestro sistema respiratorio y también enfermarlo. Bacterias, virus, ¿sí? Justamente el virus que hoy estamos en pandemia y que estamos confinados, es el que ataca justamente a estas células, ¿sí? Y que genera esto de la neumonía, pero lo genera, ¿sí? Entonces enferma a todo lo que es esta parte del sistema respiratorio, que vendría a ser los pulmones, todo lo que es los bronquios y los alvéolos. ¿Sí? Esa es otra de las cosas. Entonces hace que la entrada de oxígeno sea menor y por lo tanto el oxígeno a cada una de las células del cuerpo no puede llegar, no puede romper las partículas de los nutrientes y por eso se genera malestar en todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, bueno, justamente es importantísimo el sistema respiratorio porque es el que nos deja ingresar el oxígeno para poder realizar las actividades que realizan las células, que justamente a partir de esas actividades nosotros podemos realizar otras. ¿Sí? Entonces,